The Binding of Isaac nos cuenta una historia donde un pequeño niño se sumerge en su imaginación con tal de escapar del mundo. He recopilado los datos más interesantes no técnicos y los he metido en este iceberg, por lo que decidí dividirlo en dos partes. Y ya en la segunda parte las cosas más oscuras y secretas del juego con los otros 3 niveles. Hayan errores, el mundo al revés, una disforia de género. Éxodus 33:20 es un pasaje de la Biblia que dice lo siguiente: no podrás ver mi rostro, porque me verá hombre y vivirá. Esta frase hace referencia a los serafines del juego y explica por qué no tienen rostro, siendo posiblemente este pasaje la inspiración de Edmund para su creación y diseño. En palabras del propio Edmund, el pasaje bíblico de Revelations es el que debemos leer si queremos entender las referencias y parte del significado de la batalla contra The Beast. Este pasaje fue el que utilicé de referencia en el video que le hice en antaño, y a resumidas cuentas narra la historia del apocalipsis en la tierra. De hecho, el nombre alterno de este pasaje es Apocalipsis. En él aparecen entidades que vemos en el juego, tales como la bestia o los jinetes, quienes son los encargados de traer desgracia al mundo. Además, se resalta que el lugar donde habitan vendría siendo el infierno mismo, por lo que uniendo toda esta data tenemos que el lugar donde va Isaac es al infierno, con el propósito de derrotar al monstruo origen de todos los males, la bestia, que a su vez ve como su madre, aunque eso lo veremos más adelante. Bumbino es un jefe que hace clara referencia a Bumbo de la leyenda de Bumbo. Lo interesante de él, más allá de su apariencia, es que si dejamos que nos golpee una cierta cantidad de veces, nos entregará un objeto tras haber recolectado una buena cantidad de monedas, haciendo de este jefe y Baby Plum los únicos que pueden ser derrotados de una manera alterna y medianamente pacifista. Desde que este boss apareció, rondaba la teoría de que podría ser la representación de Jesús a ojos de Isaac, esto por su apariencia similar a un cordero y que podría personificar lo oscuro del elegido. Sin embargo, todo eso más bien nos indica que The Lamb es como Isaac se ve a sí mismo, lo cual cobra sentido si tenemos en cuenta que en la historia bíblica Isaac sería sacrificado como un cordero. Además de que su contraparte, Blue Baby, igualmente representa una faceta de él, ambas la muerte, pero The Lamb es a donde se ve como el malvado. Algunos ya sabrán que el creador de Isaac ha asegurado que tarde o temprano llegará a Isaac 2, pues le gustaría seguir contando la historia del pequeñín, enfocándose en el qué pasó después. Con esto dicho y a sabiendas de que al final Isaac muere, la segunda parte de su historia se podría enfocar en el más allá o la vida recorrido de Isaac hacia el paraíso, quizá en los diversos caminos que podría tomar, siendo merecedor del cielo o del infierno, dependiendo de las decisiones que elija. Isaac 2 llegará en quizá unos 10 años, por lo que todavía queda muchísimo tiempo para teorizar. Se estarán preguntando qué tienen en común estos 3 jefes, y ya se los digo yo: la cabeza. Ocurre que dentro de cada uno de ellos hay oculta una cabeza, muy similar a la de Isaac que se muestra al ser derrotados. Como siempre, la gente ha dicho que puede ser un hermano de Isaac o así, aunque ya sabemos que la credibilidad de esa teoría es igual a que la Tierra es plana. Cuestión que a mi parecer esta cabeza es una referencia a otro juego de Edmund, Super Meat Boy, en el cual Dr. Fetus era eso, una cabeza dentro de un frasco, simbolizando que aunque fuese un villano, malvado y todo lo que quieras, en el fondo sus acciones las hacía por el miedo a estar solo. Durante la transición de un piso a otro, el juego nos enseña escenas que Isaac imagina de su vida, a veces reales y a veces interpretaciones que da. Una de ellas es donde vemos a The Lost, alias el alma de Isaac, hablándole a mamá desde el tejado, dando a entender que él era la voz de Dios, quien llevó a mamá por la oscuridad. Esta escena no quiere decir que The Lost sea Dios como tal, sino que en palabras del propio Edmund Macmillan, es una representación de cómo Isaac se siente responsable de que su madre lo odie. Como antes mencioné, la batalla final contra The Beast ocurre en el infierno, y la bestia vendría siendo el heraldo del diablo, quien tiene como misión acabar con el reino de Dios.
Ahora bien, la bestia es a la vez para Isaac su propia madre, pues ella representa todos esos pecados para él, al finalmente verla como la causante del mal tras la batalla contra Dogma, dejando así la culpa de lado. Esto lo podemos comprobar por el vestido que porta, el cual es exactamente el mismo que lleva mamá. Además, en el bestiario se puede ver aún mejor. Esta ya la sabrán varios, pero la forma en la cual Isaac pierde la vida es debido a la asfixia al haberse encerrado en el cofre. Hay muchas formas de comprobar esto, siendo Blue Baby la más representativa de todas, pero aún así la más certera es el ending que nos entrega Delirium, el cual enseña la vida de Isaac a base de recuerdos, en una explicación de por qué se sumergió en un mundo de fantasía. Aquí lo vemos encerrado en el cofre, siendo este el lugar donde transcurre todo, donde poco a poco se va tornando azul, en referencia a la falta de oxígeno, para finalmente perder la vida, apareciendo solo con sus huesos. Los bonus tracks son rolas que no se usaron en el juego, pero sí que se pueden escuchar si compras la música del mismo, como tonadas extra. Entre ellas está Jesus Love Me, que tratamos en la primera parte del iceberg, Descendum, que tiene toda la pinta de haber sido pensada para el piso de Hutch, aunque luego fue descartada, y finalmente He's the Number One, una canción cantada aparentemente por el padre de Isaac hacia él, que es de hecho bastante alegre y motivadora. Los dejo con unos segundos. He's the number one, God's favorite son. His flowing robes reach down from heaven. His hands will touch you, build the world around you. Sí, es calvo, pero no naturalmente. Sucede que a los 5 años, edad de Isaac, todavía es muy temprano para tener alopecia o algo del estilo. La explicación a la calvicie del pequeñín no es más que su mamá lo rapó. Esto dicho por Edmund en un tweet hace un tiempo. El por qué tomó esa decisión no es algo claro ni mucho menos, pero de seguro tiene que ver con la disciplina que le quería imponer al verlo demasiado disperso. Además, Edmund confirmó que tiene síndrome de intestino irritable, razón por la cual vemos tanta caca en el juego, pues este síndrome, dicho sutilmente, lo hace ir de más al baño. Mom's Shadow es el nombre de la madre oscura que nos persigue tras tomar la segunda parte del cuchillo en minas. Esta sombra, personificación de mamá, repite a cada arremetida el nombre de Isaac, enojada porque se le arrebató su cuchillo. Y es que dada su apariencia, ha de representar la parte más sanguinaria de mamá. Por ello es que se conecta directamente al puzzle del cuchillo. Una data que les doy es que la primera vez que la vi juraba por mi vida que era el otro boss final. Al final quedé con esta cara. Krampus es un boss que tiene cierta posibilidad de aparecer en la sala del diablo y puede soltar su cabeza o The Lamp of Coal, que no es más que un trozo de carbón. La cuestión que hace especial a este boss es que está basado en una leyenda europea, donde Krampus es la inversa a San Nicolás, quien en lugar de dar regalos a los niños, les entrega un trozo de carbón y se los come. Todo esto por no haberse portado bien durante el año. Bastante tétrico, pero a este punto nada sorprendente. El Missing Poster o Lost Child Poster, si gustamos de ser más literales, es un trinket que enseña un póster con la cara de Isaac. El origen de este es uno de los endings que el juego nos entrega, donde vemos a Isaac en un cartel de niño perdido. Lo curioso de este elemento, aparte de esa conexión, es que con él desbloqueamos a The Lost, el personaje que representa el estado perdido de Isaac. O sea, The Lost es el perdido, más literal, imposible. Para desbloquearlo deberemos bajar hasta 0 nuestra vida en una sala del sacrificio, mientras portamos el trinket, reencarnando como The Lost y desbloqueándolo a su vez. Si bien cada versión póstuma de Isaac es una referencia a su estado de descomposición, a su vez puede significar algo más profundo aún, como la conexión cuerpo, mente y alma. En ese sentido, Blue Baby de Keeper sería en el cuerpo, cada uno en una etapa distinta, mientras que The Soul, la parte conectada de Forgotten, sería la mente, pues sin ella el cuerpo no es capaz de ser dirigido, finalmente siendo The Lost el alma. Aún así, esto es más bien una interpretación de tantas que se le pueden dar al juego,
por lo que no es canon ni mucho menos. Home, casa o el hogar de Isaac es el mejor fanservice que he visto en la historia videojueguil en muchísimo tiempo. Y lo digo porque fue construido desde hace 10 años, desde que en Flash el narrador nos contaba que Isaac vivía en una colina con su madre, sin nunca llegar a imaginar que ese momento llegaría, el de sentar pie en el lugar. De fondo tenemos uno de los soundtracks más hermosos que el juego nos entrega, con el mismo nombre del lugar, siendo una versión alterna más lenta de Genesis, en un bello simbolismo de que esa canción que todo lo inició es la misma que lo termina. Aquí podemos ver varios cuadros, en su mayoría quebrados, de la familia de Isaac, junto con la habitación del pequeño, la cual, resaltar, está bastante vacía. La sala más importante es donde transcurre la batalla contra Dogma, esa que tiene el televisor en medio, pues es aquí que comienza nuestra historia. Finalmente tenemos la sala oscura y la habitación de mamá, siendo la primera donde mamá encierra a Isaac en el ending 21, y la segunda pues donde mamá dormía. En esta habitación encontramos varios de los cachivaches pertenecientes a mamá que más tarde vemos en el juego. En Anti-Virt obtuvimos un nuevo tipo de habitación que maravilló a los jugadores. Estoy hablando, así es, del planetario. Un lugar que resalta a primera vista por su increíble música y en segunda por sus objetos únicos inspirados en planetas con efectos bastante interesantes. Y sí, también tomamos en cuenta Plutón. Cuestión que esta habitación quizá insinúe que en algún momento Isaac tuvo cierta afición al cosmos. Idea que se refuerza si conocemos la existencia del Trinket Telescopio, pudiendo ser esa una de las pertenencias de Isaac. De no ser el caso, simplemente podría simbolizar el deseo de ver más allá de su habitación y el mundo al cual tenía que abstenerse, el deseo pues de ser libre. The Keeper o simplemente Keeper contiene detrás una de las historias más interesantes, pues para su desbloqueo la comunidad tuvo que resolver una serie de puzzles de lo más curiosos partiendo por Twitter, donde Edmund y compañía dejaron una serie de códigos a descifrar, que más tarde llevarían a aún más códigos para finalmente dar con una serie de coordenadas en Santa Cruz, ciudad donde vive Edmund, encontrando un muñeco de The Keeper ahí, con el nombre de una cuenta de Twitter por detrás. Al entrar en esta cuenta, la comunidad desbloqueó a The Keeper, actualizándose el juego tan solo unos momentos luego de eso para añadirlo. Quizá algún día trate el tema en profundidad en un video de historia, por lo que no duden en comentar si les gustaría de ser el caso. Dress Your Baby es uno de los primeros juegos de Edmund en Flash, donde recién comenzaba a experimentar con eso de hacer videojuegos, siendo aquí la primera vez que tendríamos un vistazo del ahora icónico Baby Blue, quien desde entonces fue un símbolo para Edmund, dado que representaba la dualidad entre ternura y bizarreidad que más tarde sería tan común en todos sus juegos. Por el propio nombre del juego se intuye que va de vestir a un bebé, que digamos no está precisamente en buenas condiciones. The Forest es un piso semi-teórico que muchos esperaban fuese añadido o insinuado en Repentance, pues originalmente se tenía pensado incluirlo en Anti-Virt, DLC no oficial en el cual se basa la última entrega del pequeño calvo. The Forest sería pues la continuación de lo que ocurría tras la batalla contra la entonces llamada The Witness, quien sabemos es mamá. Un lugar donde Isaac, tras vencer al mayor de sus miedos, terminaría escapando finalmente de su hogar, en lo que aparentaba sería el único piso que transcurría en la vida real, más no en la imaginación de nuestro protagonista. Finalmente este lugar no fue añadido, primero en Anti-Virt por falta de tiempo y segundo en Repentance porque no tendría sentido alguno, pues como veremos más adelante, la razón de ser de The Forest es una más oscura de lo que aparenta. La Eternal Edition es un DLC que llegó a Flash mucho después de la salida de Isaac Rebirth. Dicho de otra forma, actualizaron un juego que había sido reemplazado por una versión mejor. ¿Y esto por qué? Pues no se tiene pleno conocimiento, pero al parecer se quería cerrar con broche de oro lo que fue Isaac Flash. Además, para ese entonces, 2014, todavía tenía una base de fans más que interesante. En esta edición obtuvimos, además de nuevos objetos, voces en versión eterna,
que son más fuertes que sus originales y tintados de blanco. Dentro de Isaac, al igual que juegos como Minecraft, contamos con semillas que definen la estructura del mundo que recorremos. Y como podrán imaginarse, hay ciertas de ellas que dan efectos únicos no detectables en ninguna otra. Y no estoy hablando de que aparezcan una banda de objetos buenísimos, sino de literalmente efectos únicos. Entre ellos podemos encontrar el que le da la apariencia de TV al juego o el que hace que disparemos caca a cada paso. Hay muchísimos así o más interesantes, por lo que si quieren pasar el rato busquen por internet alguno que les guste. Algo que destaca a Isaac es su música, la cual cambia dependiendo del escenario o jefe al cual nos enfrentemos. En el caso de estar en una batalla contra un boss final, podremos notar que la música se adapta perfectamente a ella. Y eso no es lo mejor, sino que el nombre que toma cada rola tiene un significado que se conecta directamente con el jefe en sí mismo. Por dar algunos ejemplos, el nombre del tema que suena en la batalla contra Satán es Ericide, frase que significa el acto de matar al maestro de uno, siendo para Isaac Satán su maestro. Siguiendo la misma línea encontramos a The Fallen Angel, en la batalla contra The Lamb, en referencia a que Satán fue una vez un ángel, pero traicionó a Dios perdiendo sus alas y cayendo al infierno. Curiosamente, cuando perdemos suena Acceptance o aceptación al español, pues Isaac ha de aceptar su muerte, aunque puede que más bien tenga que aceptar la vida. Ya veremos de qué hablo en el siguiente nivel del iceberg. Estos dos los pongo más a modo de curiosidad, pues son enemigos que están en el juego, pero posiblemente un 90% de los jugadores nunca jamás los haya visto, pues el Blue Conjoined tiene un ratio de aparición prácticamente nulo y solo en The Chest, mientras que Stoined aparece únicamente en el reto de Ultra Hard. Como mínimo es curioso que los dos estén basados en el mismo enemigo. Ya sabiendo que Magdalene no es la hermana de Isaac ni lo representa, tenemos que más bien es su madre o el deseo de Isaac de ganar su amor. Ahora bien, algo muy pero que extremadamente curioso de todo esto es que de Magdalene desciende el acrónimo de Mom, o madre al español. Esto porque en una de las cartas de Four Souls, diseñadas por el propio Edmund, se revela que el nombre de mamá es Magdalene o Moria, palabras cuya primera letra forma Mom. Algo claramente hecho a posta por Edmund, pero que no deja de ser todo un trucazo si hablamos de lore, pues le da una profundidad mucho mayor al jefe Mom. Los Adoption Papers o papeles de adopción llegaron en Repentance, indicarían que Isaac es adoptado, aunque como sabemos por el True Ending, esta no es la realidad. Así, más bien el trinket, de manera similar a como ocurre con la escena de The Lost, indicaría el miedo o pensamiento que Isaac tiene de ser adoptado, siendo ese el origen del rechazo por parte de mamá. Por otro lado, podría insinuar que los padres de Isaac pensaron en algún momento adoptar a un hijo, cuestión que no acabó concretándose. Otra cosa que llegó en Repentance fueron los personajes Tainted, quienes son un B-side o lado alterno de Isaac y sus personalidades. En palabras de Edmund, no hay que darle muchas vueltas a su significado, pues simplemente representan una versión más oscura de los originales. A su vez, Edmund comentó que el hecho de que suene de fondo la voz de papá cantando Genesis cuando estemos en su menú de selección está para acentuar el contraste que hay entre ambas versiones de los personajes. Pese a lo dicho por Edmund, sí que podemos encontrar varios significados en los personajes alternos, aunque más que conectados con Isaac, con la Biblia. Pues por ejemplo, el Samson Tainted es el que vemos en la Biblia en sus últimos momentos de vida, cuando había sido traicionado y pide a Dios una última fuerza con tal de obtener justicia, muriendo luego de ello. Así, analizando todos los personajes podemos encontrar similitudes con la Biblia de lo más interesantes. En la batalla contra Dogma entendemos que él es la culminación de todas las creencias impuestas en mamá y Isaac por los shows cristianos que veían en la televisión, cuestión que está presente desde el primer momento en el que abrimos el juego. De fondo, para complementar de manera magistral todo esto, suena Living in the Light, tema que trataremos más adelante y enseña cómo eran esas tardes de Isaac y mamá frente al televisor. Dogma en sí nace de la televisión, y su nombre mismo nos demuestra que más que ser una personificación de la religión, lo es del fanatismo religioso. En el camino hacia Home tenemos la oportunidad de escuchar la discusión que originó la ida de papá de la casa de Isaac.
En ella se nos da a entender que papá apostaba el dinero que originalmente estaba destinado para el hogar, siendo esa la razón principal de la inestabilidad familiar. Más tarde en el True Ending veríamos que papá le sacaba dinero del bolso a mamá, confirmando así su ludopatía, que para los desentendidos es una enfermedad o adicción a las apuestas. El boss insignia de The Binding of Isaac es mamá, y como tal la llegamos a ver de varias formas dentro del juego, cada una representando una faceta negativa que ella demostraba en la vida de Isaac, partiendo por el maltrato físico del primer boss, mamá a secas, o el pie de mamá, pues es este último el que más aparece. En el Ending 21 vemos como Isaac es empujado justamente por el pie de mamá hacia el cuarto oscuro, reforzando esta idea del maltrato por parte de ella. Luego del maltrato físico tenemos al psicológico, impuesto por el corazón de mamá, quien es el nulo amor que mamá le tenía a Isaac, o al menos así él lo veía. Tras ello tenemos justamente la visión que Isaac tenía de su madre, Mother Corazoncito Roto, pues Isaac la veía como un monstruo. Finalmente nos topamos con The Beast, quien nos enseña lo mala cristiana que era, siendo representada como la misma bestia que trae el apocalipsis al mundo. Para Repentance tuvimos varios bosses eliminados, los cuales ya sea por su dificultad o diseño, terminaron sin ser incluidos. En su mayoría parecen una versión beta de otros que sí obtuvimos, por lo que no representan una gran pérdida. Aún así sigue siendo interesante el verlos en acción en base a comandos. El cuchillo, al igual que mamá, es un símbolo del juego, siendo el medio con el cual mamá quería acabar con Isaac. Dentro de su mundo vemos que cobra mucha importancia solo por el hecho de que es uno de los objetos más fuertes que encontramos. Además, con Repentance obtuvimos el mítico puzzle del cuchillo, que acentúa su importancia, pero esta vez con una vuelta a favor de Isaac, pues será ahora él quien lo usará como medio para acabar con mamá, o más bien para llegar a ella. Cuestión que originalmente en Antivir se le tenía pensado para efectuar una acción mucho más cruda de la que conocemos, pero se descartó pues el ending de este juego lo dejaba a la imaginación. En el próximo nivel profundizaré en el tema. Super Bone Friend es posiblemente la animación más complicada de conseguir en todo el juego, apareciendo únicamente cuando logramos reunir 3 de los familiares recolectores o Booms, fusionándose en uno solo con la misma capacidad que todos, pero con el doble de recompensas. Por su apariencia parece ser algún héroe o dibujo que Isaac imaginó en algún punto de su corta vida. The Witness es el boss final que obtuvimos en Antivir. Por su apariencia y la manera de llegar a él, podíamos intuir que era una representación de mamá, aunque no era algo seguro. Luego de vencerlo, obteníamos por primera vez en un mod de Isaac una cinemática, la cual enseñaba a Isaac con un cuchillo ensangrentado, a la vez que una silueta oscura se dibujaba a unos pasos de él. No mucho después de que Isaac soltase el cuchillo, la silueta abría los ojos, viéndose a Isaac reflejado en ellos hasta volver al lugar donde todo comenzó, dando a entender que era un bucle o parte de su imaginación. Sin embargo, cuando a Edmund se le preguntó cuál era el significado de este camino alterno, dijo que, por su parte, simplemente representaba que Isaac se iba a enfrentar a un mal mayor a lo común, personificado como mamá. Tras esto, aclaró lo que realmente nos interesa, y es que en Antivir el significado era muy distinto. Para Vin y el resto que desarrollaron Antivir, este camino, su jefe y final, era una forma de Isaac de amedrentar la culpa por haber acabado con su madre. Pues efectivamente, la aventura de Isaac en Antivir giraba en torno al matricidio que había cometido, lo cual es bastante potente, aunque no se tiene claro si realmente a mamá o más bien eso forma parte de su imaginación como el resto del juego. La cuestión es que The Witness sería entonces su... y el hecho de que se llame The Witness profundizaría aún más la culpa de Isaac, pues su nombre se traduce como el testigo, en referencia a que Isaac no enfrenta a su mamá como tal, sino a la culpa, para finalmente encontrarse con ella en el ending. Cara a eso llegaríamos a The Forest, donde Isaac escaparía en un hipotético final feliz.
El Rey Suicide 3 es una carta que mata al jugador instantáneamente y a cambio da cierta cantidad de ítems o pickups. La cuestión con esta carta es que nació cuando un usuario en Reddit le dijo a Edmund que, en teoría, Isaac viviría si moría dentro del juego, a lo cual Edmund se asombró por su brillantez y creó la carta más tarde. Esta historia nos medio confirma que Isaac, al morir dentro del juego, vive en la vida real. Obviamente ese no es el camino que toma en la línea original, pero es lo que más sentido tiene, sobre todo si tenemos en cuenta que voces como Hutch intentan evitar que Isaac muera, y para ello su misión es eliminarlo dentro del juego. Tanto Isaac Stumpf como Death Certificate se relacionan por obvias razones con la muerte de Isaac, siendo ítems agregados en Repentance para complementar el lore, además de estar increíblemente rotos. El primero sería el lugar donde mamá enterró los huesos de Isaac, cuestión que, como vimos en la primera parte del iceberg, se enseña en el tráiler de la Forgotten Update. Por otro lado, el certificado de muerte nos llevaría a un lugar que por su coloración recuerda al limbo, donde podremos encontrar todos los ítems del juego, siendo por esto el certificado el más chetado de todos los ítems. Universo Macmillan es lo que se conoce como el conjunto de todos los juegos de Edmund en uno solo. Dicho de otra forma, están conectados y ocurren dentro del mismo mundo, pero en diferentes épocas. Este tema da para un video de historia, porque es bastante extenso y cronológico. Pero resumidas cuentas, y en palabras del propio Edmund, la historia comenzaría en The Binding of Isaac. Luego de eso pasó mucho tiempo, y llegamos a Midboy. No se sabe si los humanos mutaron o algo, pero es lo más probable. Tras un tiempo de Midboy ocurre The End is Night, tras un apocalipsis que deja a todo el mundo prácticamente en decadencia. Finalmente llegamos a Steven, uno de los primeros juegos de Edmund centrados en el futuro, pues Steven en sí mismo es el futuro, aunque en medio ocurren varias cosas, como Mewgenics, el último juego que Edmund sacará antes de tomarse un descanso, el cual al parecer se centra en gatos mutantes, por lo que la temática del apocalipsis cobra sentido. Más que un ending vendría a ser una escena que existió en Flash, pero por alguna razón Edmund decidió no pasarla a Rebirth. Esta escena sirve para entender muchísimo mejor la historia. De hecho, la mencioné en el video de la historia de Isaac, cuestión que tras acabar la escena de introducción, en Flash nos enseñaban cómo era Isaac quien había imaginado o dibujado toda esa escena, siendo parte entonces de su imaginación. De hecho, hasta podíamos distinguir su mano en el transcurso de la misma, dejándolo aún más claro. Pese a esto, no la tenemos en Rebirth y sus sucesoras. Lo más probable es que Edmund haya preferido dejarla a la interpretación de cada uno, en vez de ser explicada tan literalmente. Antes de la salida de Repentance, muchos tenían puesta la mirada en la Red Key, ya que Edmund había afirmado que era uno de sus ítems favoritos, y para peor había aparecido en el tráiler pegada a la Biblia, dando a entender que tendría una importancia no menor. Y pese a que no llevó a un jefe final o algo del estilo que muchos esperaban, sí que se conecta fuertemente con la historia del juego, pues era la llave que mamá usaba para encerrar a Isaac en la habitación oscura, la cual él más tarde vería dentro del juego como un medio para escapar de su propia realidad. Dogma, además de ser una gozada por su significado, de vez en cuando suelta unos frames que son bastante tétricos, casi que burlándose del jugador. Entre ellos está el Dogma Demonio, que aparece al igual que el resto en la segunda fase, o el Dogma Trollface. Ambos igualmente juegan con la idea de que el dogma y fanatismo no es más que un engaño. La canción que suena de fondo de la batalla contra Dogma es, como antes mencioné, magistral. Está compuesta en base a extractos de la Biblia de tal forma que hagan coherencia tanto con la vida de Isaac como con el jefe Dogma. Hace un tiempo ya le dediqué un video donde lo traducía, pero aquí les dejo unos segundos para quienes no lo hayan visto sepan de qué hablo. Henry de seguro estuvo al borde de ser eliminado, pero decidieron dejarlo como easter egg.
Este pseudo enemigo no es más que un trozo de caca, literalmente. La probabilidad de que aparezca es tan pero tan minúscula que me quedaría corto de aire intentando mencionarla, pues ni siquiera es que esté sujeto a una variable él solito, sino que depende de que aparezca una habitación y dentro de esa habitación esté él. Si llegamos a tener la suerte de hallarlo, si es que se puede considerar suerte, lo podremos ver por un segundo, para luego proceder a, como si fuese un excusado, hundirse en los ríos de caca de Dross, que por cierto, solo puede aparecer en este piso. Y para terminar el iceberg, Jesus Loves Vigo, que es una forma infantil de decir Jesús ama a los niños grandes. Esta canción es el premio por haber completado el juego entero 3 veces, con una marca de infinito en medio de las 3 pantallas de guardado en demostración de ello. La rola en sí aparece en los créditos en reemplazo de Jesus Love Me, y pese a ser la misma canción, esta vez está cantada directamente por Isaac, quien lo hace con dificultad mientras respira, dando a entender que la repetía una y otra vez de vez en cuando estaba encerrado dentro del cofre, siendo posiblemente sus últimas palabras. La letra, como digo, es exactamente la misma, pero la sensación es completamente distinta. Jesus loves you, can't you see? He loves you and he loves me. Jesus loves you, can't you see? He loves you and he loves me. Jesus loves you, can't you see? Y con esto terminaría el iceberg de The Binding of Isaac, que con la broma terminó durando más de 1 hora. Pese a que fueron videos muy largos, me la pasé increíblemente bien recolectando la información y haciendo el video, por lo que estaría más que feliz de traer icebergs de más juegos. Igualmente espero que hayan dejado alto like y suscribida si les gustó, sin olvidarse de comentar cuál iceberg o video les gustaría ver. Dicho esto, me piro vampiro.